Bienvenidos a otro tutorial más de Femuñoz Tutoriales. Hoy vamos a ver cómo crear una animación de flashes de fotos en un estadio. Una cancha de baloncesto, un campo de fútbol. Lo vamos a ver en Redshift, pero lo vais a poder renderizar en cualquier otro motor de render porque el concepto es bastante similar. En este caso he puesto unas texturas, he hecho una escena muy simple para que corra rápido. Podría tener personas animadas o no. Lo que necesitaremos es una superficie en la que colocar los flashes que esté por delante de las gradas o de las personas. Para ello, si las gradas tienen curvas, crearemos una superficie curva y si, como en este caso, son solamente zonas cuadradas, crearemos solamente las superficies cuadradas. Podemos partir, por ejemplo, de la base de un cubo. Vamos a hacerlo ya directamente editable. Vamos a estirarlo conforme a las medidas de las gradas. Cambio de vistas con las funciones, puedo subir un poquito más arriba y la parte superior en modo puntos, el cubo en modo editable. Voy a cambiar las vistas para escalar solamente en el eje correspondiente para que veáis que mi objeto está ajustándose a la posición de la grada. Podría estar incluso un poco delante si vais a tener personas para que no se mezcle con la gente. Podría ser un poco más pequeño, no se va a notar, ya lo veréis. Entonces, en este caso incluso podemos apurar a mano, tener una pequeña separación con la grada, asegurarnos de que no toca. Para trabajarlo mejor, vamos a llamarlo zona flashes. Esa zona flashes, voy a aprovechar en básico, usar esta opción que hay aquí abajo en propiedades, en atributos, en básico que es rayos X. Así podemos ver el objeto y nuestra cancha. Podríamos usarla en curva, si tuviéramos una cancha que hiciera curva. Voy a cambiar a modo aristas. La selección rectangular es muy interesante para esto y con el Shift sumo a la selección las 4 aristas. Puedo usar la opción de biselar. Con una subdivisión de más de 1 tendremos una subdivisión curva. Voy a cambiar a subdivisión 0 para cortar más o menos por la zona donde termina la gente. Una vez subdividido, puedo coger con la selección rectangular, veis que me viene muy bien para los puntos, y escalar para que coja el ancho, selección rectangular, mayúsculas para sumar, cambio a modo escalar y que me coja el ancho de las superficies. Si cambio a modo polígonos, en este caso, en mi ejemplo, voy a eliminar la cara superior del objeto y también con las mayúsculas las esquinas, en mi caso. En cada caso será diferente. También voy a suprimir la superficie que está en la base. Por lo tanto, la superficie de los flashes, en este caso, va a cubrir la zona de gradas donde queramos que haya flashes, que será esta. Vamos a generar un flash. Para generar un flash vamos a usar una superficie lo más básica posible. En este caso, lo que vamos a crear es una esfera. Voy a pulsar la tecla O para centrar el objeto. Voy a llamarlo flash. Y esa esfera, en propiedades del objeto, le voy a poner el número más pequeño, que es 3, para que me cree este diamante. Este diamante va a emitir luz, da igual desde donde lo vea, luego al final va a aparecer redondo, o sea que por ese lado no os preocupéis. Y le daremos un tamaño. Ese tamaño luego lo podremos modificar. Vamos a darle este tamaño por ahora. Bien, ¿cómo vamos a repartir el flash alrededor de la escena? Para ello usaremos un clonador. Vamos a los generadores, que son los bloques verdes, y vamos a usar un clonador. Del clonador hacemos hijo el objeto flash. Le vamos a decir al clonador en sus atributos que el modo sea objeto. En el modo objeto nos va a aparecer una casilla para introducir cuál es el objeto. Será la zona flashes. ¿Veis cómo ahora voy a aprovechar el modo solitario y solitario en grupo
para que veáis aquí el número de flashes. Como solamente tenemos 20, no vemos la cantidad. Vamos a aumentarlo. Quizás, dependiendo, igual tenemos que tener pues igual 200, los que hagan falta. Una vez colocado nuestra esfera, que vamos a renombrar como flash, en nuestro clonador, con nuestra superficie, vamos a ver si el tamaño que tiene, eso lo veremos luego en el render, si el tamaño que tiene luego va a ser muy grande o muy pequeño. El clonador, al seleccionar el objeto, vamos a darle una cantidad mayor. De hecho, voy a poner incluso 1000 o 2000. Venga, vamos a pasarnos un poco. Ahí tenemos los flashes. ¿Cómo animamos el flash? Estábamos ya en la ventana de animación abierta, lo hacemos desde clic, desde el icono del diamante de animación, levantamos la ventana si hace falta para verlo, vamos al flash, vamos a sus opciones de objeto, radio, nos ponemos en el segundo uno y grabamos el radio que hay original. Si no vemos el objeto en escena, pulsaremos la A de automático para que el objeto seleccionado lo veamos en la pista de animación, este botón. Vamos al segundo 2 y podríamos grabar otro fotograma o simplemente seleccionar rectangular y con el control duplicarlo. Vamos a ir al segundo 0 y le vamos a decir que el tamaño del radio sea de 0 y grabamos fotograma. Ese fotograma lo vamos a arrastrar también al segundo 3. Y por último nos vamos a ir unos cuantos segundos más atrás, al 6 por ejemplo, para con el control duplicar ese fotograma. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Que todos los flashes se enciendan y se apaguen. Seguramente esto en animación sea muy lento. Para verlo a tiempo real vamos a bajar hasta este icono de aquí donde pone la A y vamos a desactivar todos los fotogramas. De esa manera forzaremos a que la animación vaya más rápida, aunque va a ir menos fluida. Como veis, dura 2 segundos encendido y por lo tanto le cuesta mucho. Da igual el tamaño al que la hagáis. Cuando hayáis terminado la animación, podemos hacer una sección rectangular, seleccionarlo todo. Aparece un manejador naranja y podemos escalarlo. Quizás sigue siendo muy lento. Vamos a imaginarnos que esa velocidad es buena. Lo veremos haciendo un preview de render para saber que eso es la velocidad correcta. No nos podemos fiar nunca de la velocidad de animación que vemos en pantalla. Lo tenemos. Guardamos la escena o la guardamos secuencialmente cada vez que conseguimos algo. Bien, lo tenemos. Una cosa que podemos hacer ya directamente es que la zona flashes lo vamos a ocultar de todo para que nuestros flashes se queden ahí. Ahí podemos ver que hay flashes que igual se nos quedan muy arriba. Por lo tanto, quizás el objeto de la zona de los flashes lo podemos bajar o incluso cambiar de tamaño. Reajustar en cualquier momento. Ahora solamente tenemos que conseguir que cada flash vaya a una velocidad diferente. Para eso seleccionaremos el clonador, iremos a los efectores que son morados y usaremos el efector aleatorio. Una vez que el clonador está seleccionado, en efectos va a aparecer el efector aleatorio. Nos aseguramos de que esté allí. En el caso de que no estuviera, lo arrastraremos. ¿Qué le vamos a decir al aleatorio? Que no cambie nada. En este caso afecta por defecto a la posición, pero sí que hay un desfase de tiempo y aquí es donde vamos a jugar y decirle, por ejemplo, que haya 3 segundos de desfase. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que cada una se encienda a un tamaño diferente. Si queremos que haya una secuencia un poco más larga, lo que podemos hacer es aprovechar el último clave de animación y dejarla un poco más separado del resto para que veáis que como cada luz le cuesta 4 segundos volver a encenderse, hay un poco más de variedad y menos continuidad. Bien, una vez que lo tenemos, solamente tenemos que crear un material. Voy a borrarlo para que lo veáis cómo se crea. Vamos al más, material estándar. Voy a renombrarlo como flash. Voy a abrir el material con doble clic. Voy a ponerme en modo nodos. Voy a abrir la barra derecha. Voy a cerrar todas las
los canales que tengo para que quedarme solamente con emisión. Le voy a dar en un peso de 2, por ejemplo. Ya veremos. Y lo voy a aplicar a mi flash. Luego veremos si tenemos que cambiarlo. Voy a cerrar animación. Ahora vamos a abrir un poco más la ventana de render. Y aquí ya podemos jugar, y en este caso tendríamos algo similar también con el motor de Octane o con Arnold, que es abrir, en este caso en Redshift, lo veremos desde propiedades, cómo podemos activar el bloom, el flare y el stick. Si no vemos diferencia en las luces a la hora de activar estas opciones, como son post efectos, lo que podemos hacer es ir al flash y aumentarle. Bueno, podemos abrirlo desde aquí, o en este caso también desde los atributos. Voy a cerrar todas las opciones para quedarme en emisión y decir igual que en mitad 10. Y si vemos que no, vamos a decirle que vamos a ir subiendo el nivel. Fijaros cómo ahora igual un poquito más. Ahí, al tener más fuerza de emisión ya me están saliendo los flashes. Si el objeto os parece demasiado grande la luz conforme a la escena, solamente tendríamos que ir a abrir otra vez la pista de animación, seleccionar el objeto y en la opción de radio modificarlo. Y decirle, por ejemplo, pues que igual el radio queremos que sea de 5 en vez de 13. Vamos a ir hasta el siguiente fotograma activo, al siguiente clave de animación. Vamos a darle 5 y grabamos. Aquí vais a ver cómo los flashes se reducen un poco más. ¿Qué ocurre? Se reducen más, el efecto se produce menos de flash, por lo que entonces volveríamos otra vez al material. Tenemos que jugar con las tres cosas para que el material en emisión igual tenga que emitir a 100 o a 200 para que cuando esté a tope no salga el efecto. También vais a ver que cuando más nos acerquemos a las luces, más grandes se van a ver. O sea que también dependerá del tamaño de nuestra escala. Y fijaros que hay la animación, ahora mismo estoy rotando para que veáis que depende de dónde está, el efecto de glow va a variar. Nosotros el número de sticks que le salen de palitos a la luz lo podemos controlar. Ahora mismo hay 6, lo podríamos dejar en 4, el ángulo que tiene, etcétera, etcétera. Por último, podemos elegir una cámara de Redshift, que sería recomendable, para funcionar con ella y a partir de la cámara, bueno, en este caso igual como nos interesa más tener una vista un poco perimetral. Bien, haciendo la primera prueba de render voy a encoger un poco más la animación, dejando la cola un poco larga para que vaya más rápido el render. Bien, aquí tenemos el ejemplo final y yo creo que ha funcionado bastante bien. Bien, con el render... Bien, con el render físico de Cinema 4D también podemos conseguir unos resultados como estos. En postcomposición también, hacer los efectos. Solo que tendríamos que cambiar, en este caso, el clonador no puede ser el objeto que hemos creado antes, sino que va a ser una luz. Y en este caso vamos a usar una luz de foco. Esa luz de foco va a tener las siguientes características. Una intensidad de 100, eso ya cambiará en vuestra escena, más o menos. Sombra ninguno, luz visible. Y luego fijaros que estos datos estén como están aquí. Esto tiene que ser importante. No ilumina, no muestra iluminación, sí que muestra la luz visible y no afecta la iluminación de la iluminación global, que normalmente es lo que tendremos. Nuestra configuración de render en físico, activaremos la fosforescencia y la iluminación global, los efectos de lente. Bueno, este último creo que no es necesario, pero por si acaso. Bien. La luz al clonador lo que le vamos a hacer es que tenga también en efectos un objetivo. El objetivo será este objeto objetivo que está situado, si aquí tenemos la cámara, está situado exactamente donde está la cámara. Eso quiere decir que todas las luces, si os fijáis, están apuntando hacia la cámara. Lo que animaremos en este caso de la luz será la intensidad, que será de 0 a 100, igual tenéis que poner un valor mayor o menor,
Vamos a bajar aquí otra vez, en el que tendremos 0, 100, 100, 0 y sigue otra vez a 0. Y si os fijáis, vais a ver cómo hay luces que se ponen negras. Más o menos ahí tenemos el ejemplo de que está funcionando nuestro render. Están funcionando las luces. Y para que se vean los flashes, vamos a seleccionar la luz. En lentes lo que haremos será usar en fosforescencia luz de flash. Y con un brillo que yo le he puesto al 10% y si queréis una escala al 150. Le he activado también desvanecer detrás de los objetos y escalar distancia en fosforescencia. Eso quiere decir que cuando esté más lejos la fosforescencia se vea más pequeña. Podéis también darle opciones a editar y tendréis una ventana en la que veréis tamaño, el elemento, el radio y podéis variar todos estos. Podéis cambiar el color y lo que queráis de los tipos de rayos, incluso mezclarlos. Este sería el efecto de luz que tendríamos. Es diferente, pero claro, es el motor de render de Cinema 4D. Para Octane ya sabéis que va a ser muy similar al de Redshift, porque también tenéis los efectos de lente y también podéis trabajar con objetos que emitan luz. Muy bien, pues espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima y espero vuestros comentarios. Un saludo.